Saludo a la iglesia con la paz del Señor. Le damos gracias a Dios por esta victoria que el Señor nos alcanza de estar con ustedes en esta segunda noche de este congreso de joven. Agradecemos la invitación del pastor, del dirigente y del grupo de jóvenes de este lugar. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Agradezco también, me acompaña mi esposa, mis hijos, también me acompaña mi mamá en esta noche y algunos hermanos allí de nuestra congregación de apóstoles. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, en el capítulo de número 3 y el versículo 7. Si los hermanos me regalan un poquito más de monitor, estaría agradecido. Libro de Apocalipsis, capítulo de número 3. Han elegido los jóvenes este tema en el versículo 11 y estaba orando al Señor estos días y el Señor me ministraba para este fin de semana. Este es la parte del mensaje a la iglesia de Filadelfia y yo quiero en esta noche, el Señor me ministró para que tome el contexto general del mensaje a las 7 iglesias y voy a venir hablando del contexto de las demás iglesias hasta llegar a Filadelfia, para que nosotros podamos identificar cuál es la iglesia que sube, cuál es la iglesia que se va. Aleluya. Y en el día de hoy quiero llegar hablando de ese contexto de las 7 iglesias. Quiero llegar hasta Filadelfia y el día de mañana voy a continuar en el verso 9, en el verso 10, perdón, y el verso 11 para poder así ir entrando en el tema de este congreso. Capítulo 3, verso 7 nos dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Amén. Tome su asiento, alabando al nombre del Señor. Amados hermanos, este pasaje que ustedes han elegido como el lema para este congreso es el mensaje escrito por Juan desde la isla de Patmos, dictado directamente por Dios al apóstol Juan y enviado al dirigente, al ángel de la iglesia en Filadelfia. Es interesante, amados hermanos, que el Señor va a decir a la iglesia de Filadelfia: yo conozco tus obras. Y dice, aunque tienes poca fuerza, porque tener poca fuerza no es pecado, hermanos. Nadie está libre de tener poca fuerza. Ahora, el problema es cuando se cede, cuando se abre puerta y se da lugar al enemigo y se deja de guardar la palabra del Señor.
Ahora, posiblemente, ¿por qué la iglesia de Filadelfia tenía poca fuerza? Yo encuentro la respuesta cuando yo comienzo a mirar el contexto al cual vivía, o el contexto que rodeaba a la iglesia de Filadelfia, y podemos encontrar en las demás iglesias. Cuando miramos el mensaje a las 7 iglesias, tiene una aplicación múltiple. En primer lugar, las 7 iglesias representan una verdad histórico-geográfica, porque en realidad existían en el tiempo de Juan estas 7 iglesias, pero también podemos encontrar un cumplimiento cronológico, donde cada iglesia ha representado a un tiempo, a una etapa de la iglesia del Señor. Pero también podemos encontrar una realidad universal, que en todos los tiempos hay iglesias con las características de estas 7 iglesias. Y a medida que nosotros vamos mencionando, y cuando yo hablo de iglesia, no hablo de una institución, de una denominación o de una congregación, sino que quiero referirnos a cada uno de nosotros como iglesia. Y a medida que vayamos analizando, me gustaría que usted pueda identificarse a cuál iglesia usted pertenece. Si usted realmente pertenece a la iglesia de Filadelfia, la iglesia que se va, la iglesia que guarda la palabra, la iglesia que retiene lo que Dios le ha entregado y que espera oír el son de la trompeta final. A veces nos quiere desanimar, y posiblemente la iglesia de Filadelfia estaba perdiendo la fuerza porque miraba en su entorno y veía que la mayoría se habían desviado. Porque si usted mira y analiza el mensaje a las 7 iglesias, usted puede encontrar la condición de cada una de ellas. Y de las 7, solamente 2 iglesias permanecían fieles: Esmirna y Filadelfia. 5 se habían desviado. Así que usted no se desanime por eso. Si hay 100, 200, 300 iglesias aquí en Posada, y de 300, 290 se volvieron mundanas y liberales, eso no te tiene que desanimar, porque siempre ha sido así. Aleluya. Y cuando miramos el contexto en el que vivía la iglesia de Filadelfia, encontramos a la iglesia de Efeso. La iglesia de Efeso, una iglesia ocupada. El Señor elogia su arduo trabajo, su esfuerzo, pero una iglesia que había caído, había dejado el primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Una iglesia que se había apostatado, porque apostatar es dejar de hacer lo que antes se hacía. Es dejar de vivir como antes se vivía. Es dejar de guardar la palabra como antes se guardaba. Aleluya. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Cuántas iglesias que comenzaron bien, que vivían en santidad, que predicaban santidad y que practicaban la santidad, pero como Efeso se han ido enfriando, se han ido apostatando, han ido dejando las primeras obras y hoy lamentablemente están caídas? Aleluya, porque el que dejó el primer amor está caído. No hay segundo amor. Así que si cuando alguien le dice que le ve a usted entusiasmado, sirviendo a Dios, que nos falta culto, que quiere trabajar, que quiere evangelizar, que se esfuerza, que quiere orar, que quiere ayunar, cuando alguien le diga es que usted está en el primer amor,
Usted dígale, ¿y en cuál usted quisiera que yo esté? ¿Usted quisiera que yo esté caído como usted? Porque el que no está en el primer amor, lamentablemente está caído. No hay otra. No hay otra. Aleluya. El Señor le dice a la iglesia de Efeso: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Si hay alguien aquí en esta noche que se identifica con la iglesia de Efeso, hoy tienes que arrepentirte, porque si Cristo viene, la iglesia de Efeso, si no se arrepiente, se queda. Cuando miramos el entorno, el contexto en el que vivía la iglesia Filadelfia, encontramos la iglesia de Pérgamo, la iglesia permisiva. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. La iglesia permisiva. Balaam fue un profeta que se lanzó por lucro a maldecir al pueblo de Dios e indujo a los israelitas a seguir sus deseos pecaminosos. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que comienza a permitir lo que Dios no permite. Hace algunos minutos el Señor me habló por un siervo aquí y me dijo: predique todo lo que te di. No cambies nada. No saques ninguna palabra. Por eso lo que Dios ha puesto en mi corazón quiero entregar y ser fiel al mensaje. La iglesia de Pérgamo es la iglesia que comienza a permitir lo que Dios no permite y lo que la palabra no permite. La iglesia de Pérgamo es la que comienza a hacer reuniones, a hacer asambleas y a decir: ¿qué le parece si aflojamos un poquito más para que la juventud no se vaya al mundo? La iglesia de Pérgamo es la que comienza a decir: se me hace que somos demasiado extremistas, que estamos enchapados a la antigua. Hay una nueva juventud. La juventud no es como nosotros los de antes. La juventud hay que permitirle un poquito más o no habrá jóvenes en la iglesia. Hay que aflojar un poquito. Hay que permitir que entre la música mundana. Hay que permitir que los jóvenes canten las nuevas músicas que han salido. Ellos son jóvenes. ¿Para qué van a cantar los hinos antiguos? Que ellos puedan ponerse al día. A ellos les gustan esas músicas. A ellos les gusta el rock. A ellos les gusta el reggaetón. A ellos les gusta la música mundana. Vamos a permitir un poquito. No va a ser nada. Dios reprenda en esta noche a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la que comienza a permitir lo que Dios no permite. Se me hace que estamos siendo muy exigentes. Los jóvenes al ser novios se tienen que conocer más. El novio puede dormir en la casa de la novia, no hace nada. Total, después se van a casar. Nejadaya. Kanama shonami. Soray de leva garramaya. Vamos a permitir un poquito. Vamos a permitir la ropa un poco más ajustada al cuerpo. La juventud no podemos pretender que se vista como nosotros, dicen los de la iglesia de Pérgamo.
La juventud es diferente. Vamos a dejarle. No vamos a estar tanto arriba. No vamos a insistir tanto. Aleluya. Que las polleras se acorten cada vez más. Que los pantalones de los varones sean más ajustados. Vamos a permitir el espíritu de homosexual en los altares. Vamos a permitir la liviandad. Aleluya. Satanás quisiera meter la doctrina de la iglesia de Pérgamo. Satanás hace fuerza, pero Filadelfia se mantiene fiel. Los nicolaitas, y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Los nicolaitas eran creyentes que habían acomodado su fe a fin de disfrutar de algunas prácticas pecaminosas. Ellos querían pertenecer a la iglesia de Pérgamo, pero también querían practicar las prácticas pecaminosas de la sociedad. Esta es la iglesia de Pérgamo, que retiene la doctrina de los nicolaitas, que se puede un poco, que hay que mantener un padrón, que no hay que ser muy exigente ni muy liberal, que hay que mantenerse. No, aquí no es el medio, hermanos, o somos o no somos. En esta guerra no se puede ser neutral. Es Dios o es el diablo, es santidad o es pecado. Oh, aleluya. El que sea injusto todavía, pero el que se santifica, santifíquese todavía. O somos o no somos. Cuando yo miro el contexto en el que vivía la iglesia de Filadelfia, yo encuentro a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis es la iglesia superficial. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Superficial. Pentecostal quedó solo en la fachada, en el nombre. Hermanos, yo fui a predicar a un lugar y decía bien grande, iglesia pentecostal, y no voy a decir lo siguiente. Pero cuando yo entro, hermanos, y prediqué el primer día normalmente, como siempre predico. Y después del culto me dice el pastor, mañana usted va a predicar, pero no salte. Ellos me habían invitado, entonces yo, hermanos, al otro día dije, hermanos, no sabía que fui invitado a predicar a la iglesia de Sardis. Tiene nombre de pentecostal, pero es fría. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. Tiene nombre de pentecostal, pero quiere privar al espíritu. Oh, mi alma alaba a Dios, pero yo no creo que en esta noche habrá alguien de la iglesia de Sardis. Alabado sea Dios. La iglesia superficial, la que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Aleluya. La iglesia que quiere privar el mover del Espíritu. La iglesia que quiere, hermanos, prohibir las manifestaciones de los dones. La iglesia, hermanos, que quiere prohibir a los profetas. Alabado sea Dios. La iglesia que quiere impedir que el Espíritu de Dios se mueva. Es la iglesia de Sardis. Si no hay nadie de la iglesia de Sardis aquí, levante su mano hacia arriba. Solo al que está vivo y adore. Cuando yo miro el contexto en el que vivía la iglesia de Filadelfia, yo encuentro a la iglesia
Laodicea, la iglesia tibia. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. La iglesia tibia, casi frío, casi caliente, tanto que no es ni una cosa ni la otra. Ni es fría ni es caliente. ¿Sabe cuál es la iglesia? La Odisea es la iglesia que quiere agradar a todo el mundo. Es la iglesia que a los que aman la santidad, sí, hermano, hay que mantener la doctrina. Pero al empresario adúltero, aleluya, alabado Sharai Solema Kanda. Es la iglesia, hermanos, que no quiere ofender a nadie. Es la iglesia que quiere agradar a todo el mundo. No se puede agradar a todo el mundo. Si usted es de aquello que quiere agradar a todos, tengo una mala noticia para usted. No se puede. No se puede agradar a los hombres y a Dios. Aleluya. Por eso hemos sido llamados a agradarle a Dios y a ser aprobados por Él. No podemos quedar de bien con todos. La iglesia de la Odisea era una iglesia, hermanos. La ciudad de la Odisea era una de las ciudades más ricas en Asia Menor. ¿Y sabe por qué Dios habla de la tibieza? Y la Odisea va a entender sobre esto, porque la Odisea tenía un problema con el agua. Y el agua llegaba a través de un canal desde las montañas. Y habían probado de enviar el agua fría de la nieve que se descongelaba, pero cuando llegaba el agua a la Odisea llegaba tibia. Habían probado el agua caliente, pero cuando llegaba la Odisea llegaba tibia, y eso provocaba malestar, enfermedades y vómitos. Por eso la Odisea va a entender de qué Dios está hablando. Aleluya. De la tibieza. La iglesia de la Odisea era una iglesia rica materialmente, pero pobre espiritualmente. Y esa es la situación lamentable de muchas iglesias en nuestros días. Bellísimas catedrales, bien erguidas, pero tibias e indiferentes. Hermosas y espléndidas construcciones, pero tibias espiritualmente. El Señor está del lado de afuera, porque la Odisea, el Señor estaba de afuera golpeando y le dice: he aquí yo estoy a la puerta. Alguien que está golpeando a la puerta es porque no está adentro. Es alguien que le han sacado para afuera, que han metido tantas cosas y le han sacado al Señor para afuera. El Señor estaba a la puerta de la iglesia de la Odisea diciendo: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si hay alguien de la iglesia de la Odisea aquí en esta noche, hoy tienes que tomar una decisión. Porque los tibios, ¿cómo subirán si el Señor dice que los va a vomitar? La iglesia tibia no sube, el Señor los vomita. Si hoy suena la trompeta, el Señor no puede adaptarse, recibir, levantar, llevar a la iglesia tibia. Si hay alguien de la Odisea aquí que quiere estar en el medio, de bien con todo, ni caliente ni frío, ni uno ni otro, hoy tienes que definirte: o somos o no somos. Cuando yo miro el contexto en el que vivía la iglesia de Filadelfia, yo encuentro a la iglesia de Tiatira, y he dejado a esta por último, porque aquí me quiero destacar un poco más. La iglesia de Tiatira, la iglesia inmoral.
Capítulo 2, verso 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero tengo contra ti que tolera. La iglesia de Tiatira es la iglesia tolerante, la iglesia que tolera el espíritu de Jezabel. Y yo quiero que usted entienda qué quiere decir tolerar. Tolerar quiere decir soportar, admitir o permitir una cosa que no es lícito o no está aprobada. Ahora usted entiende que los siervos de Dios no podemos soportar a todos. Ahora usted entiende que la iglesia que no tolera está diciendo que no soporta al espíritu de Jezabel. No podemos tolerar a todo, no podemos soportar a todo, no podemos permitir a todo. El espíritu de Jezabel no soportamos. No soportamos. Y enseguida los hombres y las mujeres de Dios identifican cuando se está moviendo el espíritu de Jezabel. Aleluya. Se identifica. El que está en conexión con Dios sabe identificar a este espíritu cuando se quiere mover en la iglesia y cuando quiere manipular a la iglesia. Porque el espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación y de intimidación. Pero al espíritu de Jezabel vamos a echarlo fuera. ¿Quién era Jezabel? Hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y sacerdotisa de Astarte antes de casarse con Acab, rey de Israel. Dotada de un enérgico carácter, hacía lo que quería de su marido. Jezabel era una ferviente adoradora de Baal, por lo cual su esposo construyó para ella en Samaria un templo y un altar consagrado a Baal y una acera, estatua que representa a la Astarte fenicia. Aunque era solo la esposa del rey, Jezabel hizo dar muerte a todos los profetas de Jehová que pudo apresar, y se propuso a dar muerte a Elías. Promovió el asesinato legal de Nabot para conseguir su viña para su marido. Esta Jezabel ya había muerto hacía muchos años, pero un mismo espíritu se movía en la iglesia de Tiatira. Y cuando hablamos de espíritu, los espíritus son asexuales, no tienen sexo. Por eso el espíritu de Jezabel se puede mover en mujeres como se puede mover en hombres. Aleluya. Porque cuando hablamos de Jezabel, casi siempre, hermano, se enfoca a las mujeres, como si el espíritu de Jezabel solo se le metiera a las mujeres. Pero hay Jezabeles y Jezabelos. Aleluya. Y si descuidamos, pastor, puede haber más Jezabelos que Jezabelas. Hay un espíritu de Jezabel que se ha metido en hombres y en jóvenes, hermanos. Aleluya. Espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu seductor. Como nunca antes ha estado en bajo ataque el matrimonio. Jezabel es un espíritu que atrae a la gente a la prostitución, al adulterio. Prostitución significa deseos
de infidelidad, un deseo lujurioso de libertinaje. Lujuria es la extrema indulgencia en lo sensual, y Jezabel quiere meter la sensualidad en la iglesia. Y hemos estado en alerta. Y las hermanas están en alerta, y espero que así sea. A las polleras cortas, a las polleras ajustadas, a las blusas descotadas, a la ropa ajustada, están en alerta. Pero ¿y los varones? Los pantalones chupines y ajustados, que parece que bañaron en aceite para que le cruce los talones. Aleluya. Alabado sea Dios. La ropa ajustada. Es que Jezabel, hermanos, quiere meter ese espíritu de seducción. Y espíritu, porque eso es espíritu de afeminados. Y usted sabe que como nunca antes hay una crisis de masculinidad terrible. Yo me imagino que las jóvenes estarán en ayuno y oración porque hay crisis de masculinidad. No hay hombres. A su nombre, gloria. El Señor me dijo cada palabra, no te lleves ninguna, cada una, voy a soltar todo. Hay una escasez de hombres, no que no lo haya, pero hay que buscarlo, hermano, con lupas. Hombres, no le estoy hablando, hermano. No le estoy hablando ropa ajustada, no le estoy hablando, hermanos, pantalones ajustados. Le estoy hablando hombres que se vistan bien, que se paren bien, aleluya, que sean hombres de Dios en su porte, en su vestir, en su andar. Hay una crisis. ¿Sabe quién es responsable de esto? El espíritu de Jezabel. Por eso al espíritu de Jezabel en esta noche vamos a echarlo fuera. Arracay, Ramay Soleya, Arramay Alaja, Amasaja, fuera. Espíritu de sensualidad, espíritu de seducción, espíritu de inmoralidad, espíritu de lujuria, fuera. Levante su mano, clame la sangre del Cordero. Clame, clame, clame. Clame la sangre del Cordero. El espíritu de Jezabel amenaza a la iglesia, amenaza a la juventud, amenaza al matrimonio. Pero en esta noche vamos a echarlo fuera. Jezabel trabaja para atraer a las personas a pecados abominables que incluye el adulterio, la sodomía, la homosexualidad, el incesto, la violación y todo tipo de perversiones. Nagai, Shalom aquí, Arraka. El Espíritu Santo está identificando espíritu en esta noche para echarlo fuera. Se van a manifestar y van a salir de los hogares. Se van a manifestar y se van. ¡Ay, claro! Sharramay, toda amenaza del espíritu de Jezabel en esta noche retrocede por el poder y la autoridad de
de la palabra. La sangre de Cristo cubre al ministerio, cubre a la juventud, cubre a la iglesia. Los métodos de Jezabel son la manipulación y la intimidación. Primero intenta de manipular, como manipuló a 850 profetas. Dice la Biblia que 850 profetas comían de la mesa de Jezabel. Jezabel invierte mucho, porque imagínese cuánto hay que invertir para alimentar a 850 panzones. Si nosotros quisiéramos dar aquí el pastor comida para todos los que están aquí, hermano, yo creo que no habría presupuesto, porque es caro dar de comer a la gente. Pero a Jezabel no le interesa cuánto va a gastar, cuánto va a invertir, con tal de tenerle a los profetas en sus manos comiendo. Por eso no juegues con Jezabel, porque todo aquel que se sienta a la mesa de Jezabel a comer pierde la autoridad de echarla fuera. Pierde la autoridad de reprenderla, porque ¿cómo se va a levantar uno de los 850 que está comiendo día y noche de la mesa de Jezabel a reprenderle? No tiene autoridad. Aleluya. ¿Sabe por qué en muchos lugares entró el pecado y prevaleció? Porque primero se sentaron a la mesa de Jezabel, y después que se sentaron a la mesa no tienen autoridad. ¿Cómo van a expulsar? ¿Cómo van a expulsar? Entonces tienen que ir, hermanos, alivianando todo. Porque el que se sienta a la mesa de Jezabel pierde la autoridad de reprenderla. Cuidado, cuidado. Usted sabe que el enemigo haría de todo para tenerte en sus manos. ¿Cuánto invertía Jezabel diariamente por tener manipulada, controlados a 850 profetas? ¿Saben que ustedes comen todos los días aquí? Ustedes profetizan lo que yo quiera. Ustedes solo me agradan. Ustedes solo profetizan lo que a mí me gusta escuchar. Y que el pueblo piense de que yo estoy bien y esto y aquello. Cuidado con los platos. Retén lo que tienes, el mensaje. No cambie el mensaje de Dios por un plato de Jezabel. No cambie lo que Dios depositó en tu vida por una comida de Jezabel. Aleluya, retén lo que tienes. No cambie la gracia de Dios por 5 minutos de placer. No cambie la gloria de Dios que Dios entregó en tu mano por un momento pecaminoso de placer. No te sientes a la mesa de Jezabel. No vendamos nuestra heredad. Sea como Nabot. Sea como Nabot que dijo: guárdeme, Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Cuando Jezabel te ofrezca una mesa servida, cuando Jezabel te ofrezca un plato para que caiga, diga: ¿tú crees que por esta miseria yo voy a vender lo que Dios me dio? Eclai shurria manda ria la baja.
Hay que pararse firme. Jezabel tiene que conocer a Elías. Jezabel tiene que conocer quiénes son los Elías de Dios. Jezabel tiene que conocer quién no se vende. Jezabel tiene que saber que nuestro llamado, que nuestro ministerio, que la gracia de Dios no está a la venta, no se cambia, que lo de Dios no tiene precio, es innegociable. Retenga. Dijimos que los métodos de Jezabel son la manipulación y la intimidación. Cuando no puede manipular, quiere intimidar. La Biblia dice que Jezabel procuraba matar a los profetas. Cuando no puede seducirlos y manipularlos, quiere matarlos. Hay que sacarlos del medio. Hay que matarlos. Por eso Abdías, dice en Primera Reyes 18:13, que Abdías escondió a 100 profetas que Jezabel procuraba matarlo. Lo escondió en 2 cuevas, 50 y 50, y los alimentaba con pan y con agua. Porque hay algo que usted tiene que ser consciente: no sentarse a la mesa de Jezabel va a costar un precio, porque lo de Dios tiene un precio. El llamado de Dios, la salvación, Cristo ya pagó el precio de la cruz del Calvario, es gratuita, pero el llamado de Dios tiene un precio. Y ahora 850 comiendo, vendidos, sentados, manipulados, pero 100 dijeron no, vamos a pasar hambre. Y Abdías los escondió, porque solo el Espíritu de Dios puede escondernos del espíritu de Jezabel. Abdías los escondió y les daba pan y agua. Toque al compañero que está a su lado y dígale: vamos a comer pan y agua, pero no nos vamos a sentar a la mesa de Jezabel. Sí, amén, Señor. Amén. Vamos a comer, dígale compañerito, compañerita. Vamos a comer pan y agua. Pero Jezabel no nos va a manipular. Vamos a comer pan y agua, pero lo de Dios no se vende. Profetas de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, vamos a comer pan y agua, pero lo de Dios no cambiamos. Jezabel odia a los verdaderos siervos y siervas de Dios, y su meta es silenciarlos. Por eso amenazó de muerte a Elías, y Elías huye para salvar su vida. Pablo dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Hermanos, no, pero es que la Biblia dice resistir al diablo, sí, pero a Jezabel no. Si usted ve que no va a poder resistir al espíritu de Jezabel, huya como Elías, pero salve su vida. Huya como Elías, pero salve el llamado de Dios. Huya como Elías, pero salve lo que Dios te dio. Huya como Elías, pero retenga lo que Dios te entregó. La mayor amenaza a la influencia de Jezabel han sido siempre los verdaderos siervos de Dios, los que predican la verdad y mantienen los parámetros de santidad. Son obstáculo para el avance de Jezabel. Por eso ataca a los hombres y mujeres de Dios, para sacarlos del medio. Aleluya. Pero el espíritu de Jezabel puede parecer fuerte, pero no es más fuerte que el que tiene ojos como llama de fuego.
Por eso a la iglesia de Tiatira el Señor se presenta de esta manera. A la iglesia que toleraba el espíritu de Jezabel, el Señor se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego, porque solo Él puede quemar y destruir al espíritu de Jezabel. El que tiene pies semejante al bronce bruñido aplastará al espíritu de Jezabel. Este era el contexto en el que vivía Filadelfia. Iglesias que se habían apostatado, iglesias superficiales, iglesias permisivas, iglesias tibias, iglesias tolerantes, iglesias inmorales. Y usted sabe que cuando todo a nuestro alrededor comienzan a desviarse, nosotros somos los únicos que quedamos. Parece que somos los raros. A veces da la impresión de que ellos son los que están bien y nosotros los que estamos mal. Aleluya. Y los que han cambiado quieren influenciarnos para que nosotros abramos brecha. Y Filadelfia estaba en medio de estas 5 iglesias que se habían desviado, pero Filadelfia se mantenía firme. Tenía poca fuerza, se estaba cansando porque es batallado. Es batallado que todos se desvíen. Es batallado que se vuelvan permisivos y nosotros permanecemos. Cada vez estamos quedando menos. Son más los que se van, son más los mundanos. Son más los liberales allá. Todo se puede y está en gloria a Dios y aleluya, como que nada. Y hay momentos que algunos dan lugar a la duda y dicen, ¿será que va a valer la pena? Sí, Filadelfia vale la pena. Vale la pena seguir vistiéndote decente mientras todos se volvieron liberales. Vale la pena guardarse el matrimonio en santidad. Sí, Filadelfia va a valer la pena. Y es aquí cuando Filadelfia está sin fuerza. Es aquí cuando todas las que empezaron bien, las que venían parece de las mismas ramas, comenzaron a volverse mundanas y liberales. Filadelfia está allí permaneciendo, sin fuerza, pero firme. Y de repente sale un mensajero desde la isla de Patmos y comienza a recorrer las iglesias de Asia. Y llega a la iglesia de Filadelfia. Tal vez el encargado de la iglesia estaba allí. Señor, ¿qué hago? Mira, todos se desviaron, la influencia es fuerte. ¿Será que la juventud no se va a ir? ¿Será que no se van a desanimar? ¿Qué hago? La gente comenzó a decir, si sigues así tan legalista, Pastor José, no va a quedar nadie, se te van a cerrar las puertas. Pero de repente llega un mensajero, aleluya, al ángel de la iglesia, y le dice, aquí hay una carta. Y cuando él abre y comienza a leer, dice, esto dice el santo, el verdadero. ¿Sabe qué? El que tiene la llave. No te preocupes que los demás dicen que te van a cerrar las puertas. No, no, Filadelfia, el que te mandó esta carta es el que tiene la llave. El que tiene la llave, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta.
la cual nadie dirigente, nadie pastora, nadie juventud, nadie puede cerrar. El altar se abre. ¿Dónde está Filadelfia? Corra, corra. Corra al altar, baje. Venga de arriba, venga adelante. Corra, corra, corra. Corra. ¿Dónde está la Filadelfia que no va a ceder? ¿Dónde está la Filadelfia que se mantiene firme? ¿Dónde está la Filadelfia que no se sienta a la mesa de Jezabel, que retiene? Rakai, Rabai, Shalair, Declei, Uri, Maso, Cana. El Espíritu Santo está llenando, está llenando, está llenando Filadelfia. Yo tengo la llave. Nadie te va a cerrar las puertas. Nadie te va a cerrar. Yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Yo tengo la llave. Reciba, reciba Espíritu Santo y fuego ahora, ahora. Ahora el que no es bautizado reciba. Ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está el bautizador, ahí está. Ahí clama, sharrama. Bautiza, 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 bautiza. Bautiza la juventud ahora, 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 ahora. Lleno, 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 lleno. Los siervos de Dios pueden descender. Lleno, 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 lleno. La gloria de Jehová. Lleno. Reciba ahora, 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 ahora. Ahora, ahora pueden ministrar los siervos del Señor con libertad. Espíritu Santo y fuego, llena, llena, llena. Llena, 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 llena. Llena, 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 llena. Allá en la bancada, allá arriba. Reciba, levante tu mano. Reciba Filadelfia. Reciba Filadelfia. Reciba Filadelfia. Reciba. Reciba. Alabazo, malaika y camán salide. Los obreros oran en posición de mano, la juventud ora en posición de mano, con fe, porque aquí, aleluya, está la unción, aquí está la autoridad, aleluya, bendito es tu nombre. Sama, ay, la llama soma, ay, y sama. Aleluya. Bendito es tu nombre. Esta es tu obra, Padre. Esta es tu obra, Padre. Esta es tu obra, Padre. Ahí está tu obra, Padre. Ahí está el Espíritu de Dios operando. Oh, Rey de gloria, Rey de gloria. Ay, comanda aquí, avanza, libre. Ay, que amanda aquí, avanza, la sama. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Reciba, reciba. Ay, que ya sana. Reciba, suelta la lengua ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ay, así, asábalaya. Gloria, 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 gloria. Oh, Rey que vive para siempre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Grande es tu obra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorificado es tu nombre, Padre. Aleluya.
Bendito es tu nombre, Señor de los cielos. Alabado tu nombre. Alabado tu nombre. Aleluya. Levanta tu mano, levanta tu mano. Levanta tu mano y adore al Señor. La obra está hecha en ti en esta noche. Aleluya. Se está quebrando el alabastro en esta noche. Alabada aquí a Mansalí. Alabado es tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor de la gloria. Bendecimos tu nombre, Señor. Ay, Amanda, sí. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu obra. Gracias por tu obra. Ese es para los que creen. Ese es para los que reciben la palabra. Bendito es tu nombre, Señor de la gloria. Muchas gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos pueden saludar a Dios esta noche? Gracias, Señor. Dios bendiga a todos. Dios bendiga a los grupos de jóvenes que nos visitaron. Dios bendiga, recompense. Muchas gracias, hermanos. Saludo a los pastores de su iglesia. Que Dios les bendiga grandemente en el nombre poderoso de Jesús. Mañana continuamos, hermanos. Mañana continuamos a partir de las 18 horas. Aleluya. Gloria a Dios. Será el cierre de este evento. Invite a sus amigos, invite. Aleluya. Tu familia. Vengan a la casa del Señor a recibir la bendición del Señor. Amén. Dios los bendiga a todos. Que la dulce paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea en cada corazón. Amén. Salúdense del amor de Cristo. Para el pueblo verá el pasar del otro lado con sus pies secos